Esta música bailamos, es tiempo de ser feliz. Todos gritamos, gritamos, la música bailamos, es tiempo de ser feliz. Hemos gritado, Le. hemos gritado, La. hemos gritado, Le. hemos gritado, La. Vas na llama. Que nos deixen ir, que nos deixen ir, que nos deixen ir. Ese no nos entenden, que nos deixen ir, que nos deixen ir. Pam 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 pam. No, perdón, que ya estamos en directo. Vale. Ahí, dale, para ver. Pam 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 para pam 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 para pam. Nos queremos. Bueno. Muy buenas noches. Es jueves 29 de mayo 2025. Perdón. Se está acabando el mes de mayo, llega ya el junio, que en junio tenemos sardinas, señores. Tenemos el 23 de junio, tenemos sardinas, recordarlo. ¿Y lo voy a pescar? Sí, os voy a pescar a caña, además. ¿Compraste una lancha? Una lancha y una caña, y cebo también compré. Estáis escuchando Quack FM de La Coruña, soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio motor. Se mató todo aquilo que non renta Se empezó. As rúas non están desertas, agora non. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen sin cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet quackfm.org/directo y ahí estamos. Arrancamos Escape Motor, programa número 39 de la tercera temporada, octava temporada ya en Quack FM, hace el programa número 363, nada más y nada menos. Y como siempre tenemos que saludar a nuestra técnico residente, doña Marta Gómez, directora de Enworking. Muy buenas noches, buenos días y buenas tardes. Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes. Qué limpieza de sonido tenemos hoy, ¿eh? Yo no me lo creo todavía. Impresionante cómo está sonando esto hoy, ¿eh? Y eso Qué que la mesa maravilla. está ahí así ajustada de una manera gracias a los compañeros de tecnología de Quack FM que han hecho maravillas, nada más y nada menos. Sonará igual de bien el martes Ahí está. que viene, que es 3 de junio y tenemos Enworking. Hablaremos de dislexia a las 8 de la tarde. De la tarde. Muy bien, pues ahí estaremos, atentos. Bueno, saludamos como siempre, a don David López, que lo tenemos en el asiento de la derecha y ya dándole a las redes sociales. Buenas noches, don David. Buenas noches a todo el mundo. Se acaba el mes de las flores, ¿eh? Sí, se acaba. Se acaban las alergias, se supone. Se supone. Se supone. Hay que dejar los clines ya. Sí, efectivamente. Lo de siempre, acordaros de darle a me gusta, suscribiros, compartir, comentar y todas esas cosas. Y si tienes un bache que te obsesiona en tu zona, nos lo remites que lo contamos. Efectivamente. Bueno, hoy tenemos ya mucha gente, anda Lagarto por ahí, buenas noches, está Nacho Longueira también, que anda el hijo de Nacho ahí corriendo en bicicleta, don Ángel Pereira también, muy buenas noches, o sea que está ya la gente ahí pendiente. Me pareció ver a Rogelio Canoso también por ahí. Rogelio, tenemos buenas noticias de tu hijo, sí señor, otra vez, sigue ahí triunfando. Bueno, saludamos a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, y a los oyentes de Siberia FM, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emiten en el 93.8 FM y en siberiafm.com. Seguirnos en Facebook, como os ha dicho aquí don David, tenemos el Twitter, estamos en quackfm.org/directo y en Coruña 103.4, como os dijimos al principio. Y en YouTube. Y en YouTube, que se sube mañana. Hoy no. Mañana podéis vernos en YouTube. Exactamente, mañana por la tarde. Así pues, que ya sabéis, suscribiros al canal, claro, que son poquitos los suscriptores que tenemos, porque no sé quién, tenemos más movimiento en Facebook, pero exacto, bueno. Sí, en Facebook tenemos muchas visualizaciones. Suscribiros, que hay que darle caña a esto. Exactamente, sí señor. Bueno, hoy tenemos un programa, como dice Marta, potente. Porque hoy es de potencia, de carreras. Hoy es de Fórmula 1, vamos a hablar nos vamos a ir hasta Oznayo
Y tenemos ahí una entrevista sorpresa que no la puse en el cartel porque vamos a contactar también con un comisario que está en el circuito de Montmeló, nada más y nada menos. Dice que es el que está con el radar. Sí, ese Es el que maneja el radar para multar a los pilotos. No sé si va a multar a los pilotos o qué va a hacer, pero bueno, a ver, nos contará cómo se llega a ser... ¿Cuáles son sus tareas? Sí, efectivamente, cuáles son sus tareas y qué es lo que hace un comisario o marshal, que le llaman en la Fórmula 1. Ay, Marshall. Marshal creo que es más que sheriff. Welcome, Mr. Marshall, que decía... Efectivamente. Había una película. Sí, Bienvenido, Mr. Marshall, sí, que pasó allí, visto o no visto. Sí, como a la que- bye. A la bye. Espera, porque Marta creo que está hablando con el invitado, entonces pues Ya nada. creo que ya lo tenemos por ahí. Sí, bueno, pues lleva- aprovechamos y le damos los buenos días a la gente de Tokio sí, y las sí. buenas tardes a los de Los Ángeles, que son las 2 y algunos pues ya terminarán de la jornada laboral en breve. Y en Tokio a las 6 de la mañana están Tokio a yendo- las 6 se están levantando. están levantándose ya en el tren. Bueno, en el tren algunos ya bala. estarán trabajando porque Seguro, ahí trabajan las fábricas que trabajan a turnos. Sí, seguro. Bueno, tenemos ya a nuestro primer invitado, creo que sí. No sé si... bueno, a ver, que nos diga él mejor dónde estás. Don Pablo Terroba, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer siempre. Un placer, sí señor, hablar contigo. Ingeniero químico en ExxonMobil y ahora mismo, ¿dónde estás hoy? Hoy en Barcelona me pillas, en la diagonal, más bien. Pero ahí no hay ningún circuito de Fórmula 1 o cambiaron el de Montmeló. ahí no está No, el circuito. en la diagonal no hay carril bici, pero no llego al circuito hasta Montmeló. Pero el carril bici no llega a Montmeló, ¿no? ¿O sí? No, pero hay una ruta muy chula, porque yo tengo una bicicleta aquí y Sí. me hago la ruta al circuito y de vuelta todos los días ¿Qué dices? y son como unos 25 kilómetros más o menos. Sí. Y es casi todo carril bici, después coges como una carretera general si no tiene mucho tráfico. Bueno, no tuvo mucho tráfico estos días, Ay, qué bueno. ahora cambiará un poco la cosa. Y no, muy bien. Y aparte está haciendo unos días, madre mía, Como aquí, en La Coruña. espectaculares. Mira, tú Sí, sabes, iba a decir como en Viveiro. Como en Viveiro, efectivamente. Pablo, sabes que hay motos y no hay que dar pedales, ¿no? También es verdad, o bicis eléctricas. Pero sí, a mí me gusta pedalear. Sí, bueno, vale. Pues un ciclomotor, un Vespino de los de la antigua escuela. Sí, que tenían pedal. De pedales. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Vienes de Mónaco, de Imola, o sea, que te has hecho todos los 3 últimos circuitos, ¿no? Sí, eso es. Es decir, mi compañera está de vacaciones. Ay, qué suerte. Con lo cual te toca más trabajo, entonces, tuvimos ¿no? este trato, sí, porque a mí siempre me hace mucha ilusión hacer el de Barcelona Ajá. y también quería hacer el de Mónaco y después viene el de Canadá también, entonces me dijo, bueno, pues ¿qué opinas si haces tú ¿sabes? Los 3 seguidos estos, Imola, Sí. Mónaco, Barcelona y ya haces después Canadá y ya después tengo yo más circuitos, como en la segunda parte de la temporada yo, ¿vale? Yo encantado. O sea, que después de Barcelona te vas para el de Canadá también lo vas a hacer. Claro, después de Barcelona me voy o sea, que aquí en Barcelona en realidad me quiero una semana más, porque tenemos martes test de Pirelli, de neumáticos, Ah. y el miércoles un filming day del equipo, que es donde el equipo de Red Bull se encarga de hacer como vídeos para usarlo después para marketing y todas Sí. estas cosas. Ajá. Y entonces yo me voy de aquí de Barcelona el jueves, voy a estar 4 días en mi pueblo, en Viveiro, ¡Hombre! y el lunes ya vuelo directo Viveiro-Montreal. Vuelo Viveiro directo. Montreal, me gustó eso, ¿eh? Sí, está Viveiro bien. Montreal ahí, Hombre, es que sale cedo, vuelo, se sale a primera hora de la Hay que, mañana. hay que madrugar y hay que hacer escala en Santiago y en Madrid. Sí, a ver, el aeropuerto de Viveiro está teniendo mucha actividad No, últimamente. están parcheando la pista. Están parcheando la Sí, pista. está en proceso. Está en proceso. Bueno, pero como siga Pablo en estos derroteros, en cualquier momento le abren uno ahí, ¿eh? Sí, te lo van a tener que hacer, ¿eh? Está claro. Un par de contactos y enseguida, ¿eh? Aún no encontré el idóneo en el paddock, ¿sabes? Bueno. Para que monte un aeropuerto. Bueno, mira, por cierto, ahora que dices que hablas del idóneo, ¿cómo te organizaste en el box de Mónaco? Porque mira que había famoseo, ¿eh? Bueno, bastante bien, la verdad, ¿eh? Es decir, se puede decir un poco que estoy en mi salsa. Vale. Bueno, sí que historia subió el lote de ellos. Sí, fotos con Sí, famosos. hubo un par de historias, sí, conocí, ¿quién tuve la oportunidad de conocer? Volví a ver a Courtois, Sí. ¿sabes? Que le Son dije, fijo. me saqué una foto contigo
hace 3 años en el mismo sitio. ¡Ostras! Desde que te acuerdas de mí, obviamente, ¿cómo vas a acordar de mí? Claro. ¿Sabes? Pero se reía y yo le dije, venga, vamos a echar otra foto, no sé qué. Y aquí me encontré también a Pogačar, pero Pogačar tenía pocas ganas de hablar. Ah, vale. Y nada, y le deseé suerte para el Tour de Francia, y después tuve la oportunidad de como hablar un poquito más con un actor español que es bastante famoso, se llama Max Iglesias. Ah, Ahora Max mismo Iglesias. muchas series de Netflix, Sí, estuve sí, está en física química, y no, muy bien, la verdad, da gusto, todos majísimos. Sí. Yo hasta ahora es que no tengo malas palabras para nadie, que Bueno. es que A ver, encantadísimo. la gente de Viveiro también sois gente abierta, joder. Sí, ya un par de palabritas y ya enseguida, Claro. el ser galleguiño, pues... Claro, ya te dicen, Es que- tú eres de Viveiro, ¿no? Es que aparte es eso, es Sí, que sí. ¿dónde no hay un gallego? Tiene que haber un gallego en todas No, es partes. eso. Y la Fórmula 1 no sería Fórmula 1 si no tuviéramos a No, nuestro y- Pablo ahí. Claro. Y eso es, si te aparece de repente, ¿sabes? Dentro del garaje de Red Bull, que somos casi todos ingleses, ¿sabes? Sí. Y de repente te aparece un gallego encima de Viveiro, ¿sabes? Con un acento tan marcado que dicen, ¿y tú cómo acabaste aquí? Claro, ¿Sabes? justo, tal cual. ¿Tú cómo acabas de aquí? Sí, señor. Dice, ¿por qué alguien tenía que dar una nota de De distinción? color. Claro. Bueno, un poquito mira, de- una curiosidad. Tú nos habías hablado que tú tienes un laboratorio. ¿Ese laboratorio viaja con el material de Red Bull o lo tienes que gestionar tú? No, es decir, obviamente lo gestiono yo, Sí. por este laboratorio, para que te hagas una idea, el miércoles que viene yo lo empaqueto, Ajá. lo metemos dentro de un container y esto va en barco a Montreal y viaja con el resto de cosas del equipo. Ostras, van en barco. Ah, Curioso. vale. Pero eso que lo mueve todo, la Fórmula 1 o cada Y equipo Fórmula mueve 1 lo suyo. Fórmula 1 con DHL, DHL, sí, que vi un reportaje hace poco que es de... el partner oficial. Sí, de Sí, la que son los empresa. que tienen los pues- aviones amarillos, ¿no? Eso, sí. Claro, y son los que se encargan de mover todas estas cosas. Hay como las cosas urgentes, Ujú. ¿sabes? Que sabemos que ya tenemos todo el papeleo ya preparado para el tema de aduanas o cualquier cosa para que llegue para utilizarlo en el siguiente circuito. Y después hay otras cosas que tenemos como distintos lotes, se puede decir, y que van en distintos barcos, ¿sabes? Y imagínate, Ah. yo unas cosas que usé en Japón, pues no las voy a volver a ver hasta Brasil. Pero mi laboratorio es como de esto de prioridad, de que es el mismo laboratorio, el que se mueve de país en país, de ciudad en ciudad. Entonces eso sí que tiene que estar. Claro, eso te iba a preguntar, si tienes dos laboratorios o trabajas siempre con el mismo. No. Sí que tengo varios paneles, ¿sabes? Porque Vale. en mi zona de laboratorio se montan unos paneles con los logos de la empresa, de ExxonMobil, Sí. y con distintas cosas, ¿no? Para cuando hagamos un tour de garaje, pues traer ahí a nuestros invitados y explicarles. Ajá. ¿Sabes? Cómo afectamos de una manera positiva tanto el rendimiento y la fiabilidad del coche de Red Bull. Claro. Pero el laboratorio en sí viaja siempre conmigo. Porque mira, el tema de vosotros lo que hacéis es un control constante del tema de los aceites. Eso cada vez que el coche sale a rodar, tienen cambios de aceite, tenéis que hacerle revisiones, ¿cómo va un poco el tema? Sí, eso, es decir, nosotros como analistas de ExxonMobil, pues analizamos el aceite antes y después de cada sesión, Sí. porque muchas veces cuando para en el garaje no tienes tanto tiempo como para extraer una muestra, y son cosas más puntuales. Entonces, antes y después de cada sesión, nosotros analizamos los 3 tipos de aceites que tiene el coche, que tanto el hidráulico, como el de la caja de cambios, como el del motor. Sí. Y vamos determinando si está funcionando bien, ¿sabes? Si de alguna manera está sana, como un doctor haría un análisis de sangre y os checaría los parámetros y os diría, pues tienes anemia o come un poco más de lentejas. Pues yo más o menos voy informando tanto a los ingenieros como a los mecánicos cómo está evolucionando este coche durante el fin de semana, ¿sabes? Y les puedo decir, igual esas lentejas, pues yo le digo, la muestra de la caja de cambios tiene un valor un poco más alto de lo habitual en sodio, y eso significa que algunas gotas del sistema hidráulico están entrando dentro. Chequea un poco pues estos tornillos, estas juntas que puede haber entre los dos sistemas para asegurarse de todo, yo qué sé. Otro puede ser el aluminio o el titanio, es demasiado alto los valores que obtengo para estos metales que está dentro del aceite del motor. Igual se está sobrecalentando un poco esa caja térmica de la que está compuesta el motor.
chequea un poco, intenta buscar algún sistema de refrigeración. Entonces estás así en continuo contacto durante el fin de semana. Ajá. Porque tú a quién reportas, ¿al jefe de equipo o hablas con cada mecánico de digamos que gestiona una parte del motor? Si hablo con cada, obviamente, yo si ya sé algo que es algo de imagínate, la caja de cambios, ya voy directo. Ajá, vale. Coche tal, caja de cambios. Sí. Ya voy directo a hablar con el mecánico y el ingeniero de esa caja de cambios. Bien. Y cuando es algo que puede ser como algo que puede derivar en algo más grave, ¿sabes? Porque no vivimos en un mundo ideal. Sí, claro. Pues ahí sí que voy a hablar con el que sería el chef engineer, Vale. O sea que tú como jefe de los ingenieros. estás aprendiendo mecánica también. Bueno, ya sabes mecánica prácticamente. ¿Cuál tiempo Sí, que no, llevas? yo soy muy sincero, yo no sabía mecánica. Yo soy ingeniero químico. Claro. ¿Sabes? Yo tenía mucha idea de química, de los fluidos, es lo mítico que decía. Desde todo el mundo estudiaba química de pequeño en la universidad, en el instituto, Sí. y le ponía lo de A más B para dar C más D. Vale. ¿Sabes? Yo decía, yo de lo que me encargo es la flecha. Vale. ¿Sabes? Después de diseñar las columnas, las bombas, los reactores, todo lo que sea necesario para que esos reactivos den esos productos. Bien. Pero de mecánica. Sí, sí. O sea, yo no tenía ni idea. Entonces yo cada día aprendo una cosa nueva, si soy sincero. Claro, es Porque que ahí ahora Claro. vamos a suponer que tenemos una caja de cambios porque te da unos valores, pues yo que sé, altos de aluminio. Eso, tú cuando se lo comunicas, los mecánicos que te dicen, esto puede ser debido a desgaste de tal pieza o de tal otra. O... Claro, eso es, intentamos buscar una solución, ¿sabes? O un razonamiento Ajá. de por qué yo tengo estos valores. Igual me dicen, imagínate, pues estamos usando unos filtros nuevos Ajá. de tal marca que tiene un contenido en aluminio un poco más alto de los otros que usábamos. Entonces es por eso que estás teniendo un valor más alto, porque mis equipos son muy sensibles. Sí, sí, sí. Porque O eso- sea, a la mínima entra una gotita de agua por cualquier tema dentro de mi muestra o dentro del aceite que yo retiro la muestra del coche y yo lo voy a detectar. Sí, claro. Claro, porque a ti ahora, por Claro. ejemplo, el suministrador de filtros para esas, pues la caja de cambios tiene su filtro, los otros, pues cada uno tiene Correcto. su filtro. Cuando varían algo en esos filtros nuevos, os tienen que notificar porque, claro, pues puede dar variaciones en los Claro. parámetros también, ¿no? Más bien preguntas, porque dices, yo imagínate, Ajá. yo cuando la caja de cambios está nueva, yo el aceite, después del primer fire up que hacemos, que este es prácticamente el aceite fresco, Sí. yo encuentro unos valores de, imagínate, silicio o otros, o aluminio, dijiste tú antes, muchos más altos de lo habitual, Ujú. es que una de dos, o hay que cambiar ya esa caja de cambios, lo que sería un big drama, o hay algo nuevo que a mí no se me comunicó. Entonces lo primero ya es hablar con el equipo, es muy importante, ¿sabes? La comunicación constante, Sí, la sí, colaboración en este aspecto. Está claro, sí. Mira, sí. cuando estuviste aquí en Navidades, me preguntaste pues si había ese servicio que hacéis vosotros en el Dakar. Sí lo hay, ¿eh? Ahora solamente tenéis que gestionar equipos que usen ExxonMobil para que te vengas también a Arabia. Es lo que te faltaba. Y ya. ya me estuve informando yo también, ¿eh? ¡Ah! Sí, a raíz de hablar con vosotros, pues me entró el gusanillo o algo, ¿sabes? Y si me muevo un poco, ¿sabes? Ya que primero la Fórmula 1, después MotoGP, que todavía vía del Dakar en enero del año que viene, y bueno, me estoy moviendo. Sí, mira. Claro, porque a MotoGP fuiste a alguna carrera o no? No te da tiempo, ¿no? No, este año no, y más No. con el calendario tan Claro. exigente, se puede decir, que tengo ahora en este principio de temporada, donde ya estuve en China, en Japón, en Miami, ahora estas tres seguidas, después a Canadá, pues, si soy sincero, es que no sé ni dónde vivo ahora mismo. Es que No tengo tiempo de nada. si entráis en, o sea, si tuvieses que hacer también el trabajo MotoGP, tendríais que tener equipos distintos, ¿no? Porque Claro. físicamente no da sí. tiempo a que os manden, pues eso, una carrera para un lado, otra para el otro, ¿no? No, lo bueno es que son los mismos equipos, Ah, pero en plan... Pero se puede MotoGP decir tiene el que suyo y tenemos extra, claro, son más destinados pues a esos lubricantes, ese combustible que se usa en MotoGP. Son cosas más específicas y muy fáciles de transportar, porque Claro. yo no tengo en la Fórmula 1 un laboratorio grande, como un armario empotrado grande, Ujú. con ruedas, que Sí. yo lo muevo de un lado a otro. En la Fórmula 1, pues más bien tengo una mesita, ¿sabes? Es como dos paneles paralelos y uno en el medio que hacen el de mesa.
Claro, vale. Y ahí pongo encima 3 instrumentos y me encargo de analizar pues 3 ahí los lubricantes y el combustible, ¿sabes? Analizo la viscosidad, la densidad y la humedad relativa. Humedad relativa. Claro, porque eso también influye, ¿no? Cuando una cala se abre, la humedad del tiempo también puede influir en ese aceite. Correcto, y aparte y estás midiendo continuamente, ¿sabes? Si el valor, en este caso, si el valor del agua pues está aumentando o no dentro de ese aceite y cómo varía según el rendimiento de la moto. Y también medimos qué cantidad de combustible hay dentro del aceite, ¿sabes? Ostras. Para determinar si sabemos la cantidad exacta que tiene que ser, tenemos unos valores por hacer muchos test de simuladores y tal, y sabemos si hay algún tipo de problema con lo que viene siendo todo en el motor, la zona de combustible con el aceite o no, y se puede afectar al rendimiento. Bueno, es que te digo, Es un mundo esto, ¿eh? es un mundo. Oye, por Y cierto, nunca dejas de aprender. no, está claro. Oye, ¿qué tal con Yuki Tsunoda? ¿Cómo es el trato con él? Nada, muy bien. Sí. Hay que ser sincero, es un chico muy educado, ¿sabes? Cultura japonesa, Claro, y claro. el trato muy bien. Es decir, no me hablan español, ¿sabes? No es como Checo Pérez, Ya. Ah, bueno, claro. pero muy bien el trato, la verdad. Sí, o sea, es un chico afable, ¿no? Sí, es afable, sí, se comunica muy bien por la radio, es decir, sí. O sea, yo creo que es un gran fichaje para el equipo. Un gran fichaje, A ver vale. si empieza a tener más suerte y, Sí, y sí. empieza a tener mejores resultados. Sí, Mónaco Es lo tuvo que ahí todos estamos esperando. una pequeña avería, pero bueno. Oye, ¿y qué tal lleva Max lo de no estar siempre de primero? Bueno, se puede decir que un poco se lo esperaba después de los resultados que la segunda parte de la temporada que tuvimos el año pasado, Sí, pero está más motivado que nunca, ¿eh? Sí. De cara a las siguientes carreras. El equipo y él somos muy conscientes de que estas primeras carreras, esta primera parte de la temporada iba a ser muy complicado para nosotros, donde teníamos que dar el máximo para alcanzar estos resultados. sí, Tuvimos la suerte de obtener esta victoria en Japón sí, y efectivamente. después en Imola, En que Imola, nos llenó de confianza. Es Ujú. decir, voy a ser muy sincero, valoro mucho más ahora las victorias que ese Claro. 2023, que se ganaron 21 de 22 carreras. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Saben mucho mejor, se puede decir. Y todos tenemos en mente que ahora con este cambio que está haciendo la FIA en relación a los alerones delanteros y traseros, con un nuevo test Sí. que se empieza a usar a partir de Barcelona, creemos que vamos a estar más cerca del equipo que hasta ahora está dominando, que es McLaren, McLaren, sí. y volver a ser competitivos. Bueno, pues eso esperamos también desde aquí, para que con la parte esa que tú pones ahí analizando esas Claro. muestras de combustible, pues que puedas colaborar a que Red Bull siga. Para que arañe esas décimas. Eso es. Sí, sí, efectivamente, justo hay esas décimas. Por cierto, una curiosidad, no cambiáis, la gasolina no cambia de una temporada para otra, ¿no? O por ejemplo, pues, como haces los test de gasolina, ¿cambió en algo la que usabais en el 2024 con esta que usáis 2025 o sigue siendo la misma de Exxon? No, hay pequeños cambios, porque Ah. siempre hacemos como una nueva receta, Ajá. se puede decir un poco, es el recipe para Sí. sintetizar y producir esta gasolina, Sí. y siempre hay pequeños cambios en la composición por parte de la refinería. Entonces sí se encuentran valores un poco distantes, pero prácticamente muy, muy, muy similares. Vale. Y esta gasolina, es decir, lo que sí que no se puede cambiar es durante el año, que es lo que yo decía, que vale. nosotros a principio de año, en la carrera 1, le aportamos una muestra a la FIA de nuestra gasolina y de nuestro lubricante del motor, Sí, y durante todo el año no se puede cambiar, porque ellos nos van a chequear en cada Claro. circuito sí, que es la misma composición, misma densidad, viscosidad, etcétera, distintos parámetros. Claro, Entonces tenemos que estar muy seguros que este producto seleccionado, este combustible lubricante, pues va a ser efectivo, va a tener un rendimiento máximo, tanto en Zandvoort, que es a nivel del mar, como en Claro. México, que está a 3.000 metros, joder.
o yo que sé, Austria, que podemos estar a cuánto, 10, 12 grados, o Singapur a 40. Claro. O sea que hay mucha gente trabajando en la fábrica para que tú después... Correcto, se o ande sea, paseando en la nosotros Fórmula con 1. ExxonMobil, sí, nosotros tenemos unos laboratorios al lado de Nueva York, en New Jersey, Ajá. y es donde trabajan esos profesionales, estos doctores, químicos, que se encargan de desarrollar todo, porque ExxonMobil está presente en todo el proceso de extracción, desde que extraemos el aceite crudo de la tierra, Sí. hasta con estos pozos de perforación, hasta que se refina, hasta que se refina y se formula, se queda absolutamente cada molécula, se hacen distintas simulaciones, iteraciones dentro de estos laboratorios, Ajá. hasta que se envía la receta final Mi madre. a una refinería en Inglaterra, que es la que se encarga de hacer el combustible, y a una refinería en París, en Francia, que es la que se encarga de sintetizar los lubricantes. Impresionante. Cada día aprendemos una cosa más contigo, Pablo. Y después aplica la Fórmula 1. Efectivamente. Y de ahí a los coches más convencionales. Eso te iba a preguntar. Todo cuenta en esta vida. Y después llega a los coches convencionales, efectivamente. Bueno, oye, Pablo, que me imagino que mañana tienes que madrugar, que mañana ya empieza lo gordo en Montmeló, en el circuito. Mañana Mañana se ya acaba la empiezan fiesta. días tranquilos, como digo yo. Sí, tranquilos, vale, exactamente. Bueno, oye, pues nada, mañana coge la bicicleta tempranito y te haces los 25 kilómetros y llegas descansado totalmente al circuito de Montmeló. Oye, Pablo, te vamos viendo en las historias de Facebook y de Instagram. Efectivamente. Pablo, Muy bien. muchísimas gracias de nuevo y ya sabes que cuando vengas a Viveiro aquí vas a tener un pincho de tortilla. Pabliño, Bien, hasta muchas siempre. gracias. Venga, un abrazo, chao. Muchas gracias, todo genial. Chao. Un saludo. Chao, chao. Chao. Bueno, pues ya ves. A ver, ¿qué nos dice Alberto que echa de falta la Echa tortilla? falta la tortilla. Hoy sí, hoy no tenemos tortilla. Hoy Como no no traje- tenemos tal, pues hoy vamos sí un poco a salto de mata. Tenemos ahí una longaniza que vamos a dar por una cuenta de ella después. Pero que no la queremos poner aquí. Pero o no sea la queremos que- poner aquí porque no es tortilla. Bueno, a ver, anda Pablo, dale un saludo a Diego. Sí, dale un saludo a Diego, no sabía que estabas por ahí. Sí, Pablo anda por ahí. Claro, está ahí Pablo, hombre, Morales también está ya por ahí, Félix Prados, hombre, ya, bueno, a ver qué ruta se hace el domingo, Félix, sabe Dios. Maite, Juanillo, hoy está mucha gente, Marcos Magá, hombre, podía faltar Marcos. No, Marcos no puede faltar. estará preparando ya Carmen María desde Cantabria, anda, hoy se fue a Cantabria. Don Alejandro Medín también, que no sé cuál será la próxima carrera, Juan Carlos Varela, José Manuel Castro da Pena, bueno, muchísimas, Nico, ya está Nico también, Sí, PC ya están Competición, por ahí Fermín, todos. un saludo para Fermín. Bueno, mucha gente tenemos hoy. Bien, vamos a seguir porque, ¿qué tenemos ahora? Calendario. Tenemos que meter el calendario mientras Marta nos Rápido. prepara la siguiente llamada. Calendario. Tenemos mucha actividad el fin de semana. Carreras en Montmeló. Ya empezamos. Tenemos las carreras en Montmeló, efectivamente, justo. Tenemos Pues aquí no nos escuchó. exacto, pues si no se ve de qué iba la entrevista. Tenemos la cuarta concentración de Clus Ford en Villablino, el sábado día 31, por ahí andará el amigo Rafa Martín. Sí. Exactamente. Que por cierto estuve de cumpleaños el otro día. Sí, pues hay que Sí. felicitarlo, tenemos que felicitarlo. Tenemos sesión de entrenamientos en el circuito de autocross de Carballo, en Berto, el sábado de 9:30 a 2:30, va a estar buen tiempo para entrenar además. Está el Gran Premio de Motocross Concello de la Lin, el circuito Monte do Carrillo, el sábado desde las 3:30, que organiza Chrono Racing MX y SX. Está el 29 Rally de Ourense de automóviles clásicos antiguos, el sábado día 31. Tenemos una concentración de clásicos populares en el Baixo Miño, el domingo día 1 de julio en Tomiño, desde las 9 de la mañana. La tercera concentración solidaria de coches clásicos Costa da Morte, en Ponteceso, el domingo día 1 de junio, con macrosesión Bermú. Es una concentración solidaria a favor de la asociación Princesas Red, que son María, Daniela y Elena, 3 niñas que padecen una enfermedad de estas que le llaman raras. Y el año pasado ya juntaron muchísima gente y este año seguro que va a juntar muchísima más. Hay una quedada motera femenina el domingo 1 de junio en la comarca do Ribeiro, en Ourense. Está la 16 concentración moteira Concello de Rianxo, de viernes a domingo. La concentración de motos veteranas de Deza, el domingo en Silleda. Tenemos Campeonato del Mundo de Motocross en Alemania, que por allí andará el gallego Rubén Fernández, la Fórmula 1 en Montmeló, el Rally Festival de Oznayo en Cantabria, que tendremos ahora también noticias de él. Está también la quinta xuntanza de Derbi Varián Galicia, el sábado 31 en Ferrol. Se juntan en la feria de muestras de Ferrol desde las 9 de la mañana y después van a comer al restaurante Bries en Valdoviño. Hay ya 85 Derbis Varián inscritas. Estuvieron el año pasado, estaban en las rodas.
haciendo la comida. Efectivamente. Bueno, pues a mí me ha dicho un pajarito que hay alguna que supera los 4.000 pavos, macho. O sea No, que... y a lo mejor algo más, ¿eh? Y algo más también puede ser. Y tenemos también, hombre, Fogeteiros en Narón, que llega a su 18 edición desde Se el hace mayor viernes. de edad. Se hace mayor de edad, exactamente. Fogeteiros puede votar. Desde el viernes 30 al domingo día 1 hay más de 400 moteros ya preinscritos. Sí. Y Yo el- soy uno de ellos. Tú eres uno de ellos, Como pues mira, todos los años. como todos los años. El sábado es el desfile de las antorchas a las 23:30 por la carretera de Castilla. Y el Campeonato Gallego de Slalom en As Pontes el sábado día 31 con 67 equipos inscritos a partir de las 11 de la mañana, la primera manga de entrenos, y a las 4 la primera manga oficial. Y antes de que se me olvide, como son las 23:30, tenemos que decir que en la edición de los premios Martín Codas, la 12ª edición de los premios Martín Codas da Música Galega, que se celebró ayer miércoles en Pontevedra, en la categoría de proyectos de comunicación y difusión musical, el ganador ha sido Quack FM. Nada más y nada menos. Miradas que has ganas de salir. Ya no leo nada, solo quiero ir nada. Pues sí, señor, y nuestro granito de arena está ahí, porque, hombre, un premio a Quack FM, son muchos compañeros haciendo programas, muchísimo, 496 programas creo que llevamos desde que se fundó Quack FM hace ya 26 años, creo que son, Ya va para 27. va para 27, así que desde aquí nos felicitamos a nosotros mismos. ¿Qué te parece, Marta? Somos macanudos. Me parece muy bien y informamos que hay grandes fiestas en Souto. ¡Ay, es verdad! Que no me acordaba. Pa' verle. Tenemos las grandes... Sábado, A Virgen dos con desamparados. orquesta ritmo, ¿eh? Sí, ¿qué más? El domingo, El sábado, espera, después sábado de 7 y misa. domingo 8. En Souto veis ahí nuestro cartel con las orquestas Ritmo, Obici y Capital. Y allí en la esquinita está Escape Motor, que nos han puesto ahí el logo porque Ahí somos está. colaboradores. Estos son de esas festas. Un Y beso hay- para nuestros y amigos siempre hay siempre hay de Chantada, talleres. Souto. Exactamente. Echando una mano ahí en las fiestas, ¿eh? Aquí hay que apoyar a los festeiros. Bueno, nos vamos, que creo que tenemos a... ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos, espera. A la ciudad condal otra vez. No sé. Señor Marshall, buenas noches. Al extranjero, vamos al extranjero. A ver, ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien? te escuchamos perfectamente. Tiene voz de señor mayor ya, ¿eh? Sí, don Luis Carré, becario number one de Escape Motor. A ver, explícame. Bueno, un abrazo a todos los que estáis en el estudio para empezar. Ay, sí me gusta, sí me gusta. Muy Y bien. ahora seguimos, sí. Vale, seguimos. Vamos a ver. A mí me han dicho que te han fichado en el circuito de Montmeló para hacer de comisario este fin de semana. Sí, correcto. Vale. Correcto. ¿Cómo, Ya- cómo se llega a comisario, tío? a ver, es que Escape de Motor habla de muchas cosas. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, aparte Vale, de eso, Aparte de eso, sí. Aparte de eso, ahora vamos con la parte fundamental. Debo explicar cómo llegué yo a ser comisario aquí en Fórmula 1. A lo mejor hay más caminos, seguramente hay muchísima gente, así que seguro que hay otros caminos. Primero, muchas ganas de que te guste mucho esto, Ajá. porque son horas y horas. Es Vale. decir, mañana, por ejemplo, entramos más o menos a las 6:30 de la mañana y saldremos del circuito a las 9:30 de la noche. Entonces, si no te gusta, si Lo no mal. te gusta mucho, mal rollo. si no te gusta mucho, mal rollo. Y tampoco te puedes coger por la puerta y decir, venga, me voy. No, eso no se puede hacer. Sí, te tiene que gustar mucho. Tiene que gustar mucho, también pasa mucho calor y mucho frío, porque mañana estaremos hasta casi 29 grados. Bien. Y las carreras de invierno, pues pasas mucho frío. Porque a todo esto tenéis que tener una equipación especial para hacer ese servicio que estáis haciendo de Marshall. Sí, el circuito nos da un traje inífugo Ajá. y nos da hay unos cascos de tipo de obra, si quieres. Pero, se lleva el tuyo. Luis, si te dan un traje inífugo es para no tener calor, Correcto. es para no quemarse, ¿no? Sí, ya. Para quemarse, pero casi te quema. El calor que hace. Vale, ¿y tú qué función haces? Yo no lo sé, me han puesto de reserva. Entonces, cuando me das de reserva es un poco lo que toque. Pues a lo mejor yo probablemente me pongan en un puesto de control. Sí. El puesto de control es lo que se llama donde están los comisarios, ¿no? Entonces el circuito tiene, creo que son 15 o 16 puestos de control, Sí. todo el circuito. Entonces ahí, en función del puesto, pues hay una cantidad de comisarios que estamos ahí.
en carreras no Fórmula 1 es un poco distinto. Ahí pues nos vamos turnando. Pues unos están en la bandera, otros están en rescate. Sí. Que rescate son los que están ahí. Si sale un coche, pues nosotros esperamos a que dirección de carrera por el Piñanillo nos diga podéis salir. Pues salimos y ayudamos a una pick-up que vendrá a tirar del coche, sacarlo de la grava o una grúa, lo que sea. Vale, o sea que tú dependes de un coordinador, ¿no? Sí, hay en cada puesto de control hay un jefe de control. Sí. O sea que hay un Marshal de después, Marshalls, ¿no? Sí, Marshal de Marshals. Vale. Y después nosotros somos, más o menos, depende un poco, en Fórmula 1 tenemos más, que somos unas seis personas más o menos. Entonces el jefe de control tiene emisora, y entonces dirección de carrera y está diciendo todo el rato. Porque está la bandera, tiene otra emisora también, que Sí. también está escuchando lo mismo. Y después suele haber otra emisora en plan comodín, pues un poco que alguno de nosotros lleva, ¿no? Entonces de ahí dirección de carrera nos va contando, nosotros decimos, oye, pues ha salido un coche, o hemos visto este coche que ha salido adelantado bajo bandera amarilla, o lo que sea, y entonces se hace un parte y se comunica también a dirección de carrera, y dirección de carrera pues estudia el caso con los vídeos, ¿no? Con un compañero mío de trabajo para los vídeos. Entonces ellos analizan las cámaras del circuito, porque hay las cámaras de la tele, pero también hay cámaras del circuito. Y con las cámaras del circuito pueden ver qué pasa en pista. Bueno, o sea que es sí. un puesto de mucha responsabilidad. Oye, nos llena de orgullo y satisfacción, como decía el otro, que un componente del equipo de escape motor pues haya llegado a ser comisario en la Fórmula 1. Ya, si quieres hacerles mañana algo de publicidad por ahí, para que nos escuchen, pues oye, bienvenidos Ya sabes. Claro. Si queréis ahora resumido cómo llegué. Para entrar en el circuito, primero, por ejemplo, supongo que si vas a Orteixas también será parecido, pero aquí en el circuito de Barcelona hay como un cursillo que nos hacen, Sí. es gratuito, tú te apuntas a la página web y te llaman y dicen cuándo es el cursillo. Y puedes ir a las carreras que no son Fórmula 1, ni MotoGP, ni cosas Ya, así. vale. O sea, carreras muy importantes no. Sí. Entonces tú vas allí y pruebas. Por ejemplo, yo empecé con las 24 horas de Cataluña. De Cataluña. Sí, que es de Montmeló y tal, que se hacen cada año, y el año pasado cumplieron 25 años. La primera edición corrió un tal Fernando Alonso Díaz, Mira tú. con Antonio García y tal. Bueno, unos matados que estaban empezando. Sí. Y ahí yo dije, esto me gusta. Entonces, si te gusta, lo que tienes que hacer y quieres hacer estar en la Fórmula 1 o las demás series que también vienen, Sí. pues te sacas una licencia de oficial. Ajá. Eso lo puedes a través de... Hay una página que se llama Motorsport Academy, desde la Federación Española, y ahí es un curso online, sacas con un examen, si lo apruebas, pagas la licencia Y, y ya tienes licencia. Entonces con licencia puedes ir a Fórmula 1. bien. Claro, pero además la Fórmula 1 no me gusta, pues entonces tienes que seguir el camino de las motos. Que Vale. no lo sé porque yo no lo he hecho. Vale, Pero a lo mejor en un futuro lo haremos. Bien. Si no, que no te interesa, pues puedes ir a la autoridad competente, en este caso es la Federación Catalana, y ellos también organizan cursos, y al final del curso también hay un examen y tal. Yo tú- me lo hice online porque me da más cómodo, Claro, pero bueno. y aprobaste. Y en Galicia lo mismo, sí, supongo que será a través de la Federación Gallega, y ya está. Y bueno, y apuntarse, porque al final las carreras son muy divertidas, pues necesario, tanto el que corre como el que está yo ayudando, todos somos necesarios. Exactamente. Oye, Luis, una pregunta. Sí, una rápida, la última. Una pregunta rápida. Que nos tenemos que ir Tú a ahora la tarde. estás como comisario ahí en Montmeló, pero si el día de mañana tú te vienes pues imagínate, te vienes a ver a la gente de Escape Motor a Coruña y en Arteixo necesita un comisario, ¿tú con tu licencia podrías echarles una mano? Sí. Incluso puedo salir en Europa. Por Muy ejemplo, bien. hay algún compañero que yo he escuchado que quiere ir a las 24 horas de Le Mans. Sí. Entonces, pues lo que haces es te pones en contacto con el ACU, que es la entidad organizadora de las 24 horas de Le Mans, Ajá. y entonces tú dices, oye, me gustaría ir, entonces la Federación Española se habla con la francesa, y entonces dan como un mini acuerdo que Un ya acuerdo. está todo como preestablecido, Sí. y entonces, pum, si
ya te dejan ser comisario de 24 horas. Perfecto. Oye, Luis, sabíamos que aunque te fueras de aquí provisionalmente llegarías lejos. No puede moverse del sitio. Sí, no, bueno, sí, Está en el bien. circuito entramos mucho. Oye, si tienes 5 minutos, vete a saludar a Pablo, que te va a recibir con las Bien, brazos bien, abiertos. Si lo dejan Si acercarse. puedo, Eso, vale, si si puedes, puedo, yo voy. lo saludas. Y un abrazo muy fuerte y que se lo pase muy bien, Iván, que también como otro que subió el estrellato. Efectivamente. y nosotros de los primeros en entrevistarle, ya lo sabes. Bueno, Sí. don Luis Carré, becario number 1 de Escape Motor. Disfruta de la Fórmula 1 este fin de semana. Muchas gracias. Venga, un Y saludo. podéis vernos gratis. Es verdad, sí que es gratis, que lo ponen, que la dan en la Sí, sexta, sí, tienes razón, sí. es gratuito. Gracias por el apunte también, es que estás en todo, Luis, eres un fenómeno. Que para esto de comisario. Claro, para eso es comisario. No mandamos a cualquiera. No. Un abrazo, Luisito. Una aperta. Una aperta, efectivamente. Una aperta. Bueno, que nos manda por ahí un saludo de parte de Diego Vallejo, don Pablo Gómez, que andará Sí, que era lo que le por decía yo Mayo. antes a Pablo, Justo. que estaban allí. Está Juanito ya Motor Gallego por ahí, está Rubén Eva Autocross, que sigue haciendo ese trabajo impresionante promocionando el autocross y sacando fotos que no sé de dónde carajo la saca. Está en la sombra y el Está en la señor sombra. Pablo Moreira. Está Pablo ahí. Moreiras, un saludo Pablo, hoy te veré más tarde. Un tal Luis Mantiñán. Luis Mantiñán, el hombre de las motos, El hombre de- Antonio José, buenas noches. Chus, hola Chus, ¿qué te pasa con los baches? ¿Que tienes baches por ahí? Me vas a mandar la ubicación de ese bache para que lo nombremos por aquí también. Y don Roberto ya volvió de Marruecos Ya también. volvió, ya está Ya otra volvió vez de por aquí. Marruecos otra vez. Quien volvió también es nuestro amigo Ignacio Livisto, con lo cual a ver si Ay, hacemos un sí, tenemos que chance. hablar con él. Hay que hablar con él porque hubo ahí unas pequeñas Problemas técnicos. Sí, pero no debido a él, sino, No. bueno, circunstancias Cosas de la guerra, cosas de la guerra. Exacto. Bueno, vamos con un par de resultados rápidos antes de que Marta nos ponga ya al siguiente invitado, porque en las 500 millas de Indianápolis el equipo Chip Ganassi pues fue el ganador. ¿Y quién pilotaba ese vehículo ganador de las 500 millas de Indianápolis? Alex Palou, nada más y nada menos. Lleva 5 ganadas de 6 que celebramos esta temporada. Ganó la prueba arrancando desde la sexta plaza, nada más y nada menos que 300.000 personas había en el Indianapolis Motor Speedway. Es que allá los circuitos, Es impresionante. igual que los pabellones o los Impresionante, campos de impresionante. fútbol, es otra historia. Bueno, y decíamos antes del señor Canosa, pues don José Canosa, alias Mincha, ganador de la tercera prueba del Campeonato de España de Freestyle Motocross celebrado en Ciudad Real el pasado sábado. Segundo fue Michael Melero y tercero Leo Fini. Además, el amigo Mincha también se llevó el trofeo Alba Moción a la mejor plegada de la noche. La próxima cita en Colmenar Viejo el 7 de junio. Se está que se sale. Así que ya sabéis, el si estáis Mincha. por allí y queréis divertiros y ver unos piruetas impresionantes, pues ya sabéis. Y resultados del 37 Rally Ciudad de Narón del Campeonato de España de Rally de Asfalto, pues primero Jorge Cajiao y Javier Martínez con su Alpine A110 GT Plus, segundo fue Dani Verdomás y Brais Mirón con el Hyundai i20, tercero Enrique Cruz y Geray Mújica con el Toyota GR Yaris, y después ya en sexto puesto Darío Calviño y el amigo Francisco Caridad alias Méndez con el Peugeot 205 Proto. Y hay que destacar el noveno puesto de Toñito Amor y Marcos López con un SEAT 1430 1800 centímetros cúbicos. O sea, todos los pepinos primero y después se mete ahí el amigo Toñito Amor con un SEAT 1430. Increíble, increíble. Increíble. También otro resultado más importante, la segunda prueba del Campeonato de España de Rallycross en el circuito Castelo Branco en Portugal, pues el piloto coruñés Sergio Bello se llevó la victoria con un adelantamiento al límite en la final. Y desde aquí Que queremos hasta el mandar... último metro es carrera. Exactamente, queremos mandarle también un abrazo muy grande al piloto de karting Cristian Costoya, que es de Silleda, de la escudería Parolin, que es el líder en el ranking internacional de la FIA, con 8 puntos de ventaja sobre el británico Noah Baglin, o Beiglin, como querráis decirlo, eso ya es... Ese de fuera. Exactamente, de fuera. Bueno, nos vamos ¿A dónde nos vamos? en Trambasaguas, que eso se llama, Trambasaguas. a Oznayo, porque tenemos en Oznayo a nuestro quién? copiloto, el de título, el que tiene título. El senior, está el En senior. serio, sí. Don Iván, don Iván. Buenas, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿qué tal? Nosotros aquí trabajando, ¿y tú? Bueno, buen provecho porque creo que acabáis de terminar de cenar, ¿no? Acabamos de llegar al hotel ahora mismo. Sí. Bueno, vamos a ver, antes de nada. El domingo estuviste corriendo en Asturias, ¿no? En tierra. Sí, Vale. en tierra, sí. Bien. Y hoy... Este año estoy ajetreado. Sí, no, ya veo que... No se baja de uno para subirse Sí, otro, ¿no? efectivamente. Bueno, ¿con qué coche ¿Ya era corriste? hora? Sí.
Con- Ya era hora, porque ahora hay gente que lo tiene copado todo, ya era hora de que se acordaran de las viejas glorias. Exactamente. Mira, ¿con qué coche corriste el domingo? Con un Subaru GT8. Un Subaru GT8. ¿Y el piloto era? Sergio Díaz. ¿Qué tiene? El hijo, 17 años, el hijo de Fran de Capdevila Motor. Vale. Preparador de Subarus de Asturias. Bien, preparado de Subaru. O sea que te tocó pilotar en algún tramo. No, porque era un tramo de tierra, entonces había muy pocos metros a la salida y ya fue el guaje. Vale, bien, perfecto. Bien, y ahora ya estás en el Rally Festival de Oznayo. Yo viendo la lista estás en el dorsal 80, ¿no? Sí, ¿Y quién es tu piloto? Pedro Morera. ¿Y el vehículo? El vehículo es un Subaru GT8 555. Me cago en Un triple 5, ¿eh? O sea que vas de Subaru en Subaru y tiro porque te Sí, toca. pero va en un pepinaco, ¿eh? Voy como si fuera Luis Moya. Exacto. Exacto. Bien, oye, la comparativa está bien, gallego los dos. No, perdón, no, es asturiano. Quita. Nada, afincado en Galicia, pero... Residencia eventual en Galicia. Además, creo, viven enfrente uno del otro, ¿eh? Sí. Porque uno está en Gandarío y el otro en Miño. Por lo Sí, cual, sí. están enfrente uno del otro. Vamos a ver. Oye, ¿viste por ahí a Pablo Key, que andaba aquí? Le vi el coche solo, sinceramente es que vi tanta gente que, joder, nada más llegar allí al Parque Cerrado me dicen unos cuantos, joder, ya te vimos en la lista una vieja gloria por aquí. Ay. Sin faltar. La verdad que me sorprendí porque había un montón de gente que saludé y hoy estaba para la ceremonia de salida y vino una persona para mí muy especial. Bueno, vi a mis padres evidentemente, Sí, que ya, están aquí pasando unos días. Nos están escuchando. Pero vi a una persona que se arrimó a la ventanilla y me dijo, ¿qué pasa? ¿Ya no saludas a los amigos desde que vas en un cochazo? Y no era nada más y nada menos que el señor Diego Vallejo. Nos lo imaginábamos. Pues Diego está... Normalmente soy yo el que estoy al otro lado y Sí. pero esta vez no. Pues hace un poco estaba con Pablo. Sí, hace un momento. Y me hizo mucha ilusión verlo, la verdad. Mira, nos decía Pablo, dice, estás sufriendo mucho en Liérganes. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que estás sufriendo mucho? Yo, Sí. no, porque hizo mucho calor. Ah, vale, solo por eso, ¿no? Nos estuvieron 2 horas parados allí, pero bueno, Buah, la espera mereció la pena. Bueno, la lista es impresionante, porque yo he visto, o sea, hay 151 equipos inscritos y después hay a mayores otros 26 que solo van por letra del abecedario, ¿no? Eso, ¿sabes por qué De es? hecho, nos hicieron la foto protocolaria y es una pasada, hicieron con un dron y es espectacular, o sea, esto para venir, yo vine el año pasado a verlo, Sí. Este año tuve la suerte de participar en él y es un rally digno de venir a ver. No, yo creo que es un rally que se te queda grabado en la retina ya Sí, para sí, los restos. eso es como el Dakar, yo creo. Sí. Ostras, y además tener la suerte. ¿Qué tal? Porque ya el shakedown ya fue, ¿no? O decir, por las Sí, mañanas. fue hoy por la mañana. ¿Y Cuando qué nos tal? tuvieron 2 horas al sol. Ah, ¿Qué tal esas sensaciones con ese pepinaco? Hombre, pues es la sensación de un grupo A de los de antaño. vale. O sea, un coche de verdad. De lo que se solía decir un pata Y negra. tú que, vamos a ver, yo como normalmente voy en el Mitsubishi, Sí. pues no es de la misma época, porque el de José es un Evo 9, pero bueno, las sensaciones son Sí, son pero las mismas, el ¿sabes? ADN está ahí. exacto, eso es. Bueno, ¿cuál fue el coche que más te sorprendió? Porque, a ver, yo vi alguna foto así del parque. Mira, Hay yo, algunos vídeos ahí como que tienes aquí- que pasar los 4 y aquí 5 se co- meses. ¿eh? Aquí se comenta mucho que con qué coche te quedarías. Sí. Y yo tengo un coche desde la infancia que para mí es el Lancia 037. Ah, Pero bueno, tienes aquí para escoger, o sea, hay réplicas, pero también hay coches que fueron auténticos. auténticos. De hecho, la asistencia que tenemos enfrente es la de Ari Batanen. ¡Ostras! Sí. Sí, coincidió. Caray. Y la verdad que bueno, hay varios World Rally Cars modernos, hay un Mitsubishi que trae si lo diré, hombre. Bueno, nada, lo dirás. Es igual, no pasa nada. Igual, Álvaro Muñiz viene con un Mitsubishi World Rally Car. Ah,
Después está Víctor con los suyos, Antonio Pero trajo un Skoda, Joder. está Lanchiñas con el Sasso Kikar de Fuster, No se lo pierde. con Solórzano de copiloto. Ah, vaya. Vaya tándem, ¿eh? Sí. Cuidado. Vaya dos. Otro que le va a la marcha. Sí. Sí. Me dice a mí, ¿cómo te va la marcha? Yo no, a ti no. Sí. Pues mira, tienes ahí también un saxo Kikar de Jorge Docampo, que también es de aquí de Sada, Coruña, ¿eh? de Sada. Cierto, es verdad. No sé si lo viste, que uno es gris. Sí, lo vi. Sí, vale. Ya, tío, ahí, o sea, para los que somos turistas de los rallies es acojonante. Claro, me extraña. Bueno, después Vale. tenemos a otra Prefiero representación. ver esto que un Cera, así de claro. Sí, hombre, claro, no, hombre, no, claro. aquí no. Sin lugar a dudas. Claro. No ¿no? se ha jodido. Seré que soy muy viejo ya, pero... Pues mira, te puedo decir que el mecánico que tenemos en el equipo del Dakar, en Dakar Galicia, pues igual te va a hacer una visita porque se fueron para allá hoy por la tarde. A ver, y bueno, creo que pues se aquí. llevaron a los peques para que vean todas esas Maquinarias. maquinarias que hay por allí. Aquí estaré. Bueno, hombre, tenemos que destacar también, ya que hablamos antes de Pablo Key, con su copy Juan José Soto, con su Mini, que es un habitual también, y este año va pues Juanma Filgueiras y Usío también con el otro Mini, que deben de ser los coches más pequeñitos de todo el Bueno, ahí parque. queda 600 también. Bueno, ahí andarán, ¿eh? ¿Hay algún 600? Sí, un TJR de estos. Pero, que me parece haber. Vale. Por ahí, ¿eh? Bueno, Sí, De por ahí tamaño, andarán, de pero tamaño por ahí andarán, ¿eh? yo ya creo- te digo que hay buenos aparatos, ¿eh? De hecho, Hay Pablo el buenos Mini creo que aparatos. lo conducís del asiento de atrás. sí. Bueno, y mañana... Bueno, yo en el Subaru entro bastante bien, ¿eh? Ah, ese es amplio, ¿no? Sí, Claro. no hay queja. No tienes problema ahí. Tiene asiento XL. Sí, ¿Sí? Ah, claro, es que yo ya le dije a Fran, digo, a mí ponme un asiento grande, Claro. chato, que no me coge el culo. mira, ¿cuál es el plan de mañana? Porque, a ver, esto le llaman rally, Mira, pero no pues, deja de ser una especie por la de exhibición. ¿No? Por la mañana hay un briefing y una firma de autógrafos y después a partir de las 3:30 hay 2 tramos, asistencia y otro tramo más. Vale, ¿y el orden de salida cómo lo tenéis? ¿Por dorsal o cómo hacéis? Sí, ¿Cómo? por dorsal. Va por dorsal. Bueno, o sea que estás 8 y 8. Sí. Bueno, estás casi en la mitad. Sí, más o menos. Vale, y en Hora y media. Hora y media, claro. ¿Los tramos son muy largos? No, el más largo tiene... Bueno, no, para mí no. Ya, claro. Para otro es como si fuera un Dakar, ¿sabes? Pero Ya. para mí no. O sea, el más largo tiene 13 y hay uno de 5, uno de 6, que eso es que no te da tiempo ni calentar. Ah, claro. Con eso. Claro. O sea, para mi gusto, ¿eh? Sí, Hasta a mí sí. me gustan los tramos largos, pero Pero bueno, son normalitos. Yo te digo, el más grande creo que tiene 3. bien. ¿Y de público estás viendo ya mucha gente? De público alucinas, o sea, mira, es como si volviera 20 años atrás. Claro. Sí, más o menos. Ya. ¿Sabes? Porque, joder, o sea, te hacen el pasillo, Sí. en la ceremonia de salida. Es que ves el público de verdad. Ya. O sea, yo por un momento pensé, dije, no existe internet. Qué alegría. Sí. Qué bueno. ¿Sabes? Porque, oye, que me disculpe la gente que gana por internet y todo el rollo, pero, Ya. pero para mí internet hizo mucho daño a los rallies. Claro. A los rallies puros. Sí, Claro. justo. Hay gente que prefiere verlo desde el sofá de casa. Yo prefiero ver la gasolina desde la cuneta. Claro. Y ahí... Pero, o sea, es una pasada animándote, o sea, como cuando yo empecé a correr. Claro. Pero mira, Iván, el año pasado cuando estábamos en el circuito en Lugo, había un señor mayor y pasaban las 2 tiempos y ese olor característico de las 2 tiempos, decía el señor, Claro, esto tenía que claro. recetarlo la Seguridad Social. Y yo creo que los efluvios que emanan de esas máquinas que tenéis ahí, yo creo que eso tenía Claro. que recetarlo la Seguridad Social. Tal Sí, cual. sí. Mira, ahí O sea, no... para mí es terapia. efectivamente, tal cual. Es una terapia, ¿viste? O sea, no, yo para mí venir a... Bueno, subir en un coche de carrera para mí es una terapia. Y esto, pues, joder, voy montando un coche que yo vi en el Rally de Cataluña por primera vez, cuando era un chaval. Efectivamente. Y que tengas el Y a privilegio... Carlos Sainz en él, ¿oíste? Que era como ver a Dios. O sea, Claro, justo. A ver a Dios en la tierra. Mira, Claro. no hay tiempos, ¿no? Porque realmente es de... No, que va. Ahí cada uno hace un trompito si quiere Cada uno hacer hace lo que puede. lo que puede.
Vale. Bueno, o sea, ¿quién os hace la asistencia? Porque tenéis una asistencia, ¿no? Realmente. Sí, nos la hace Capdevila Motor, Ajá. el Fran. Vale. De hecho, tenemos otro Subaru puesto allí también. ¿Ah, sí? Vale. Y trajimos un Subaru muleto que lo traje yo precisamente. Ah. Sí, o sea que llevo de Subaru desde el miércoles. Desde el O miércoles. sea, que está que no cabe dentro de sí. Sí, ¿eh? sí, no cabe en el baquete. No cabe en Bueno, hay el... que decir que el Subaru, el muleto, o sea, para tramear está de puta madre, está con una sonrisa, pero para venir de viaje Ya. no lo quiero ni regalado. Es un poco dura la amortiguación, ¿no? No, aparte que, en fin, esto es para lo que es. Ya, claro. Aparte Fran lo tiene al dedillo y, o sea, vas por la autopista, la gente se te queda mirando Hombre. y tal, pero, hombre, ya tenemos mi edad y prefiero unos buenos asientos, ¿sabes? De un coche normal. Porque mira... Para viajar, ¿eh? Para viajar. Ya. Dijiste que era Fran Capdevila, que se dedica exclusivamente a Subaru. Sí, Ah, o sea, es especialista en Subaru. especialista en Subaru. ¿sí? Ah, qué bueno. Sí, señor. Bueno, pues oye... Sí, tiene clientes, tiene mucha clientela en el tema de vehículos históricos y demás. Ajá, vale. Bueno, mañana por la mañana tú tienes que firmar autógrafos también. Hombre, como ¿Algo? me dicen que soy una vieja leyenda. Claro. tendrás que Nada, ya firmar. sabes que yo de todas esas movidas paso. Ya, o sea, yo- estoy muy modesto. Sí, yo sí. voy a más a mi bola. Claro. Bueno, pues Pero vale. bueno, mira, me hace mucha ilusión porque tienen críos pequeños, claro, se quedan mirando el coche y le abren la puerta, se suben, Claro. y claro, se quedan con una cara flipado porque estos coches traen un montón de botones dentro. Sí. Es otro rollo, Es otra ¿sabes? historia. Es que esas miradas. Bueno, Tiene nada, que ser. ya nos Claro, enseñarás esto me fotos. recuerda cuando yo era un guaje, ¿sabes? Justo. ¿Ya nos enseñarás alguna foto el próximo jueves o tienes alguna otra carrera para la semana? Creo que no. No, vale. Mira, dice Pablo, un auténtico espectáculo, doy fe. Hoy dice, creo que no. Hoy me sacaron, hoy vino el hijo de Frank y dice, en julio tenemos no sé qué, en agosto no sé qué más. Y dije, para, ya me lo dirás. A placos caballos. Bueno, oye, te dejamos que nos quedan nada, 20 segundos. Tengo que Iván. ir al RC también, ya sabes. Sí. Iván, un abrazo y disfruta de ahí de Oznayo, ya sabes, en mayo, Venga, todos a gracias, Oznayo. Ya os contaré el jueves. Venga, un abrazo, chao. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Hombre, don Adolfo González Almuña también se apuntó. Rafa Martín, ya está. Ya anda ya por Villablino, seguramente. Así Mira, que- y Manuel T. Y Manuel T. Y También bueno, está- que nos vamos, que nos quedan 15 segundos. Marta, chao, hasta el jueves, Audiencia, nos vemos el 7 y el 8 en las fiestas de Chantada, que andaremos por allí, ya veis ahí. Hasta el martes y el jueves. Hasta el martes, perdón, hasta el martes. Y acordaros de suscribiros y compartir y comentar. Chao. Dale, caña para arriba. ¡Súbelo, Martiña!